Continuando con la espondilitis anquilosante y evaluando la movilidad en columna, aparte de la afectación lumbar, podemos encontrar la afectación a nivel cervical. Esta forma de flexión de la columna cervical con un distanciamiento de la distancia occipucio de pared es otra de las características clínicas que el paciente presenta en etapas avanzadas de la enfermedad, pero es una forma de seguir la evolución y el deterioro progresivo funcional de los pacientes con espondilitis anquilosante. Cuando hablaba yo al principio de afectación radiográfica, esta es la clasificación estándar o antigua de lo que llamamos a nivel radiográfico de afectación de las articulaciones sacroiliacas por radiografía panorámica de pelvis o algunas otras incidencias que se pueden tomar. Lo que observamos es una radiografía normal, donde observamos la articulación con su diferenciación marcada, sin presencia de erosiones, sin ensanchamientos, sin áreas de fusión. En una forma más leve, entre la etapa 1 y 2, podemos encontrar primeras zonas de margen escleróticos a nivel del hueso ilíaco, pequeñas fusiones muy chiquitas con puentes a niveles más inferiores de la articulación. Esta sería una primera etapa, en forma en este caso bilateral. Una etapa más severa, donde ya es muy característico, igual que la última parte, el estadio 4, que es la fusión completa de la articulación, y en el estadio 3 también una gran esclerosis con, digamos, una pérdida del espacio articular que esto produce una limitación. Aquí ya hay puentes fibróticos, y estas dos formas son, digamos, de clasificación, aún siendo unilaterales, y en cambio en esta etapa, en este estadio, donde es incipiente, requiere que sea en forma bilateral para poder considerarlo una sacroiliitis radiográfica. La resonancia magnética va a aportar alguna de otras mejorías y una detección mucho más precoz de esto, digamos. Esto hay que tener en cuenta que esto puede tardar años, en promedio 10 a veces, en producirse, y hay un retraso en el tratamiento. Hoy en día hay tratamientos específicos. Estos son los hallazgos que encontramos en este tipo de imágenes. La resonancia permite detectar una sacroiliitis con mayor sensibilidad y especificidad, para lo cual uno debería solicitar una resonancia de articulaciones sacroiliacas o también de columna vertebral, donde los tiempos de resonancia que predominan para detectar la inflamación y el edema óseo es la secuencia STIR y la secuencia en T2. Y también se utiliza la T1 potenciada con gadolinio, que va a producir captación en áreas típicas como el hueso subcondral. Puede haber algunas otras anormalidades que no encontremos, por supuesto. La presencia de erosiones y esclerosis en la resonancia se van a ver muy bien, pero no necesariamente pueden ser causadas por una sacroiliitis asociada a espondiloartropatía. La característica es el edema medular óseo, el edema óseo, que debe ser visible en estas secuencias para considerar que es un proceso activo. Aquí tenemos una imagen de resonancia en las articulaciones sacroiliacas en forma bilateral, donde vemos la imagen hiperintensa en la secuencia STIR. Esto es compatible con el edema óseo e inflamación, y ya uno puede observar pequeños pseudoensanchamientos, que es una primera etapa de la articulación, con algunos puentes de fibrosis que puede existir. Y a nivel de columna vertebral, lo que se observa es la captación en secuencias STIR y en T2, y en áreas de las zonas anteriores de las vértebras, con hipercaptación, como vemos aquí, bastante frecuente. Estas zonas aquí, T1, esta es una imagen más anatómica, que correspondería a lo que podemos encontrar en la radiografía, que es la cuadratura vertebral, es decir, la vértebra pierde su concavidad anterior, y se pone más recta, lo que se llama la cuadratura vertebral. La presencia del desmofito, que es una microcalcificación de las bandas distales del anillo fibroso, y de los ligamentos anteriores vertebrales que se van calcificando en forma vertical, a diferencia del osteofito, que en general tiene una proyección horizontal.
y la lesión de Romanus o el ángulo brillante, que es lo que se veía también en la resonancia, que es esta imagen esclerótica en los bordes, que son los sitios de inserción de la gentesis, donde se produce una esclerosis ósea de la vértebra. Esto es la descripción clásica de la espondilitis anquilosante, la formación de puentes óseos, los indesmofitos en forma bilateral, ascendente, en los planos de perfil y posterior anterior en una columna. En general, la espondilitis anquilosante es ascendente. Es decir, es difícil que encontremos a nivel dorsal sin encontrar a nivel lumbar. En general tienen varias vértebras afectadas en forma continua. Y a nivel radiográfico periférico, la entesopatía, una vez que está avanzada, uno la puede detectar a nivel radiográfico con los famosos espolones, tanto a nivel superior o posterior del calcáneo o inferior, en la zona de la inserción de la fascia plantar y aquí en la zona de inserción del tendón de Aquiles. Esto es una etapa avanzada. Hoy en día, con resonancia magnética, podemos detectar la entesopatía mucho antes, lo mismo que con ecografía, con ultrasonografía de alta resolución y con Doppler de potencia, podemos detectar los signos que ya están estadificados que considerar entesopatía por ecografía y permite hacer un diagnóstico más precoz también de esta afectación de la espondilitis anquilosante. La evolución natural de la espondilitis anquilosante antes de los tratamientos actuales es esto tomado de textos antiguos, tomado del texto de McCarthy, de la década del 70, vemos cómo evolucionaban los pacientes en su anquilosis, en la posición de flecha de Forestier, la descripción del español, de la enfermedad sin tratamiento que no había francamente en ese momento. Los criterios actuales entonces para clasificar la espondilitis anquilosante son criterios clínicos y criterios radiográficos. Debe haber al menos, estos criterios tienen que estar presentes, tanto el clínico como el radiológico. En el nivel radiológico, la sacroileitis, que puede ser bilateral, cuando el grado es leve, o unilateral si los grados son grado 3 y 4, como mostramos que era esa anquilosis severa de la confusión de las sacroiliacas. Y las limitaciones funcionales del movimiento a nivel del plano lumbar en el que es sagital y frontal, y también de la expansión torácica. Por supuesto que el dolor lumbar de tipo inflamatorio que duraba más de 3 meses es condición elemental para hacer el diagnóstico de la espondilitis anquilosante. Con respecto al diagnóstico de espondilitis anquilosante, en ausencia de un criterio específico que podamos lograr, o una evaluación completa del paciente, este criterio de clasificación nos va a permitir hacer el diagnóstico. No existen criterios de diagnóstico, pero sí de clasificación. Dentro de la historia clínica es muy importante las características del dolor lumbar, del tipo inflamatorio y la duración y la edad de inicio. Un paciente que inicie con este cuadro a los 60 años, uno debería sospechar que no tiene esta enfermedad, sino posiblemente algún otro tipo de patología. Buscar siempre la presencia de artritis periféricas, a veces con anterioridad, que haya tenido algún episodio que haya pasado, que haya sido tratado y que haya mejorado. Buscar siempre miembros inferiores, tobillo, rodilla. La entesitis a nivel de la inserción del tendón de Aquiles es muy característica. Buscar por las dudas también alguna manifestación de psoriasis, porque puede compartir síntomas, como dijimos, la presencia o antecedentes de una uveitis, sobre todo si fue una uveitis anterior y que fue tratada por algún oftalmólogo, con un ojo rojo doloroso, la historia familiar, antecedentes familiares de enfermedades similares del grupo y la buena respuesta a antiinflamatorios. Dentro del examen clínico, obviamente, puede ser normal en primeras etapas, pero siempre buscar la afectación de los movimientos de columna lumbar, la expansión torácica, la presencia de distancia entre el occipucio y la pared, si está aumentada la distancia, más de 10 centímetros, es bastante característico. Normalmente el occipucio tiene que tocar la pared en posición apoyado contra la pared de espalda. El paciente tiene que tocar con su cabeza
sin ningún problema la pared. Si no lo logra es porque hay algún tipo de limitación y puede ser vegetativo. Y la presencia de entesitis, siempre palpar estos sitios de inserciones de tendones grandes, como pueden ser el tendón tricipital en el codo, el tendón cuadricipital, el tendón rotuliano, el tendón de Aquiles y la fascia plantar. En los estudios de laboratorio, la presencia de una proteína C reactiva de alta sensibilidad en valores elevados orienta a ser un proceso activo. La presencia de una proteína C reactiva negativa o normal no lo descarta, pero orientaría. La presencia de la detección del antígeno HLV27, tenemos que saber que en la población caucásica normalmente este antígeno está representado en aproximadamente, a veces, hasta en un 8 o 10% de la población, por lo cual no es diagnóstico, pero orientaría. Tampoco su ausencia. La ausencia no lo descarta, pero es un dato más que a tener como relevancia. Las imágenes son fundamentales, tanto la resonancia como la placa de pelvis, son muy importantes. Y siempre tener en mente alguna enfermedad similar a la espondilitis anquilosante o diagnósticos diferenciales. Por último, quiero aclarar que todo lo que tenga que ver con las imágenes de algunas cuestiones clínicas que se ven, las voy a mostrar en la clase de artritis psoriásica, ya que se comparte las manifestaciones clínicas articulares y extraarticulares en estas dos enfermedades. Entonces, el origen genético es importante en estas enfermedades, la alteración inmunológica y el medio ambiente como gatillo. Esta es la típica descripción de una enfermedad causada por un desencadenante ambiental no demostrado todavía, donde se cree que el mimetismo molecular sería el factor desencadenante de la regulación y la producción de estos linfocitos T, helper 17 y T helper 1, con alguna participación de algunos linfocitos B, y por supuesto macrófagos y neutrófilos en la inflamación y destrucción articular. Por otro lado, tratamiento. El tratamiento tiene un tratamiento general, que es primero educar al paciente, explicarle que es una enfermedad que la actividad física es fundamental para mantener la movilidad articular, terapia de rehabilitación con kinesiología, con rehabilitadores, terapistas ocupacionales cuando sean necesarios, y por supuesto siempre estar presente, que en toda patología crónica, a veces en personas jóvenes, el apoyo emocional es muy importante. Por supuesto que los antiinflamatorios, al tener buena respuesta del dolor, son importantes, son el pilar del tratamiento, aunque no modifican el curso de la enfermedad. Tanto a nivel axial como a nivel periférico funcionan. Dentro de las drogas modificadoras de enfermedad a nivel periférico, podrían tener alguna evidencia el uso de la sulfasalacina, en dosis hasta 2 o 3 gramos por día, si el paciente los tolera y no tiene ningún efecto secundario. También el uso del metotrexate también se utiliza mucho, si bien las recomendaciones del Grupo Europeo de Estudios de Enfermedades Reumáticas no lo incorpora como un dato de tratamiento muy efectivo. El metotrexate y otras drogas modificadoras de enfermedad se pueden utilizar para afectación periférica. Las infiltraciones con corticosteroides locales puede ser útil, no así el uso sistémico, no es recomendable. Y por supuesto, drogas como biológicas, como los antifactores de necrosis tumoral y las antiinterleuquina 17, hoy en día han cambiado muy importantemente el curso y la respuesta de esta patología. Los analgésicos como opiáceos y analgésicos comunes también tienen alguna utilidad, y por supuesto la cirugía cuando hay destrucción o ya no hay alternativa de recuperación, por ejemplo una artritis de rodilla muy severa que pueda requerir un reemplazo quirúrgico.